Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Al momento de saludarlos, les deseamos la mejor de las bendiciones y queremos ofrecerles estos minutos de oportunidad, de reflexión, de encuentro con Dios a través de su palabra, de buscar los consejos de Dios por medio de la inspiración y la orientación profética. Ya estamos listos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Un gusto, como siempre, estar contigo, estar con amigos, estar con hermanos, estar con la palabra del Señor y estar con un corazón abierto y receptivo para profundizar no solo nuestro conocimiento, sino también nuestra práctica. Ahora nos detenemos en Isaías, capítulo 47, y algunos comentarios seleccionados de este capítulo a través o por intermedio de Elena de Huay. El capítulo 47 de Isaías es la descripción del enojo de Dios contra Babilonia. Es una profecía de que Babilonia recibiría un juicio. ¿Por qué razón? Dios había dicho a su pueblo, al pueblo de Israel, arrepiéntanse. El pueblo no se arrepintió. Los salvó de una nación que era sumamente sanguinaria como los asirios. Pero ellos continuaron en su camino empecinado de idolatría, de rechazo de Dios. Hicieron cosas peores que las naciones paganas, entregaron a sus hijos en sacrificios sangrientos, quemaron vivos a los bebés que eran su propia sangre, su propia carne. Dios le dolía la mente, el corazón, los ojos de ver la depravación en la que habían caído. Se hicieron, además de eso, aborrecibles a todas las naciones circundantes. Y entonces Dios les dijo, tienen que someterse a Babilonia. Y era casi una medida de protección, porque las otras naciones estaban muy enojadas contra Israel e iban a hacer cosas peores. Ahora, ellos no entendieron. ¿Por qué esa medida de Dios de entregar a su propio pueblo a una nación pagana como Babilonia? En el libro Profetas y Reyes, página 326, podemos leer: el castigo más liviano que un Dios misericordioso podía infligir a un pueblo rebelde era que se sometiesen al gobierno de Babilonia. Porque, como tú mencionaste, le hubiese ido peor si se tendrían que haber sometido a otros vecinos. Exacto.
Pero si guerreaban contra este decreto de servidumbre, iban a sentir todo el rigor de su castigo. O sea, era el mal menor, ¿no? Ujú. Cuando ellos habían hecho mérito suficiente para recibir el mal mayor. Entonces Dios de alguna manera estaba conforme a sus propósitos. Babilonia en ese momento iba a ser un mayor resguardo que los otros pueblos. Interesante. Se ha descubierto que Babilonia era una nación bastante organizada, tenía registro de todas las provincias que subyugaba a su paso los ejércitos del rey de Babilonia, y los organizaban de tal manera que había un relativo orden en toda la nación, incluyendo las pequeñas naciones que eran conquistadas por el imperio babilónico. Así que realmente Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Claro que sabía, porque por eso, si bien es cierto, era un mal menor comparado con los otros males. ¿Y por qué Dios lo permitió? Lo permitió porque de esa manera los iba a resguardar y de esa manera también les iba a enseñar una vez más, de manera práctica y fuerte, cuál es el mejor camino para transitar. Claro. De todas maneras, quiero resaltar el tema general del capítulo porque es muy importante. Es verdad que había un propósito de restricción al pueblo de Dios y un propósito de protección a la vez. Sin embargo, Babilonia fue más allá de lo que Dios esperaba y fue muy cruel. Sometió terriblemente al pueblo de Israel, sobrepasó sus límites y Dios estuvo muy enojado con Babilonia. En un principio lo hicieron bien, pero después se sobrepasaron, ¿no? Incluso quisieron que los israelitas olvidaran a su propio Dios, e impusieron de una manera muy tajante, obligatoria y hasta cruel, porque el que no obedecía era muerto inmediatamente, y no solamente él y toda su familia, hasta la parentela de la tercera y cuarto nivel, digamos, ¿no? Tercer y cuarto nivel. Por lo tanto, realmente había una imposición muy fuerte. Dios se molesta, Dios se enoja y manda el castigo para Babilonia. Babilonia es un símbolo de un poder que vendría posteriormente o que vendrá. O en la historia se levantaría un pueblo para igualmente someter y obligar a adorar de acuerdo a los dictados de Babilonia, olvidando a Dios. ¿Qué advertencia nos hace el espíritu de profecía justamente para evitar alcanzar esa ira y ese castigo de Dios, que Babilonia debería haber tenido ese cuidado? Sí, muy buena pregunta, importante también porque no solo estamos repasando experiencias del pasado, sino que algunos de estos aspectos se vinculan hacia el futuro. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 397, leemos: los que se encuentran bajo la influencia de una falsa religión y observan un falso día de reposo, descartarán las pruebas más evidentes concernientes al sábado. Procurarán compeler a los hombres a obedecer las leyes inventadas por ellos en oposición directa a la ley de Dios. La ira de Dios alcanzará a aquellos que se obstinen en ese camino. No podrán escapar al castigo a menos que cambien de conducta. Cuando Isaías habla de la ira de Dios, habla de una extraña obra de Dios. Que Dios es amor y la ira parece que se enojó, ¿no? La ira de Dios en Isaías es la justicia de Dios. Y Dios va a hacer justicia. Los mismos que reclamarían de Dios por hacer justicia son los que le piden a Dios que haga justicia. Claro. Entonces, ¿cuándo Dios va a poner en orden? Bueno, Dios va a poner en orden. Y al poner en orden, antes de purificar la tierra, definitivamente Él está dando tiempo de oportunidades a todos. Y ese tiempo de oportunidad es un llamado de Dios a colocar nuestra vida en armonía con su palabra y en armonía con su voluntad. Y ese tema del sábado va a ser un tema distintivo, porque es el día de adoración a Dios que destaca a Dios como creador. O sea, es el gran tema de la adoración. Como hemos visto en otros capítulos, el gran tema de fondo ¿es yo o es Dios? ¿No? Claro. Entonces el gran tema
es la adoración a Dios, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Y bueno, quienes se opongan a ese día de adoración a Dios están centrando la religión en uno mismo en lugar de centrarla en la palabra de Dios. Y Dios va a terminar haciendo justicia, ¿no? Quien no se une a Él está contra de Él y solo hay vida unidos a Él. Separados de Él, nuestro camino, por derecho que parezca, es un camino que nos conduce hacia la muerte. Entonces, hacia el tiempo final de la historia y en estos tiempos, tenemos que definidamente y decididamente colocarnos de parte de Dios, de su palabra, de su verdad, de su voluntad, para no caer en los lazos de Babilonia, en los lazos de los poderes que se oponen a la voluntad de Dios. Así es, amigos, en el mundo uno puede encontrar muchas posiciones religiosas, pero si no está conforme a la palabra de Dios y conforme también a la ley de Dios, entonces hay que tener cuidado. Aún más que cuando pase el tiempo, volverán algunas imposiciones. Hoy parece imposible en un mundo donde se defiende el derecho individual. Sin embargo, pronto veremos que habrá fuerzas políticas, religiosas en el mundo que se juntarán para hacer posible que los hombres sean obligados a quebrantar los mandamientos de Dios. Vamos a recibir algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Gracias amigos por continuar en sintonía de Nuevo Tiempo y en este programa Creed en sus profetas. Ahora les queremos ofrecer una nueva invitación. Solo para compartir algunas expresiones bíblicas. Mateo dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Evangelio dice que cuando Jesús regrese va a decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que seamos fieles a ese amor fiel de Dios para con nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos que nos permitas alistarnos de tu lado, de tu parte, de parte de tu verdad y de tu palabra, para vivir con fidelidad tu mensaje, para que en breve cuando regreses podamos escucharte, dándonos la bienvenida a una vida para siempre. Bendice a nuestros amigos, ayuda a repasar nuestra vida y a reasumir un compromiso de amor y de fidelidad contigo y con tu iglesia. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos nos despedimos, solo por unas horas, para reencontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, en su programa Creed en sus profetas. Hasta entonces.